18 del libro de los Hechos. Ya nos faltan más o menos que como unos 10 capítulos más, ¿verdad? Amén. Para terminar de estudiarlo. Aleluya, gloria al Señor. Y vamos a ir allí desde el capítulo 18, versículo 1. Vamos a ponerle por título a este estudio, hermano: cuando son más densas las tinieblas, fulguran las estrellas. Esto lo dijo un historiador, Charles Beard. Le preguntaron, ¿verdad?, qué lección había aprendido de la historia. Y una de ellas fue esa: cuando son más densas las tinieblas, es cuando brillan las estrellas. ¿Usted sabe que las estrellas están allí día y noche? Amén. Ahí están, pero ¿qué sucede? ¿Por qué no las ven el día? ¿Por qué? Hay una luz más fuerte, ¿no?, que la supera. El sol es el culpable, ¿verdad? Hay que quitar el sol en el día para que brillen las estrellas. Bueno, ve usted, pero en la noche, cuando el sol se esconde para nosotros y va para otro sitio, ¿ok?, entonces fulguran las estrellas. Dios no nos deja en tinieblas, aleluya. Y digo esto por la situación en la cual Pablo está entrando, hermanos, en una situación. Ya está él en la guerra. Ya está en la guerra, él ya está en lo más fuerte. Estaba viendo un boxeo viejo, ¿verdad?, de Bazooka Limón. ¿No lo oyeron mentar a ese Bazooka Limón? Bueno, es un mexicano. Los mexicanos tienen fama para pelear, hermanos. No, yo no les quiero buscar pleito porque voy a salir perdiendo, ¿verdad? Y sí, han salido unos boxeadores tremendos. Y este muchacho peleó con uno que era campeón también. Creo que venía, no sé si venía de Australia o de Inglaterra. Tremendo boxeador, hermano. Tremendo, pegaba fuerte, rápido, tenía resistencia, todas las cualidades que un boxeador debe tener. Debe de pegar fuerte, debe de resistir los golpes. El cristiano tiene que resistir los golpes que Satanás le dé, porque si tú le pegas a él, incursionas en su territorio para alcanzar almas para Cristo, él te va a dar sin misericordia. El que entra al cuadrilátero, ¿qué voy a hacer? Y unos entran con mucha confianza y salen avergonzados porque son más habladuría y quieren asustar al otro. El otro no se asusta, hermano. El contrincante ya está impuesto a los golpes. Unos hasta se ponen una máscara para asustarlo. Eso no va a asustar a ningún boxeador, hermano. ¿Me está entendiendo? Él está impuesto a todas esas payasadas. Lo que vale ahí son los puños, y entre ellos poder aguantar. Y el cristiano tiene que aguantar los golpes que Satanás le dé, porque es muy fácil pegar. Eso es lo más fácil, ¿no? Lo difícil es aguantar, porque aquel está tan capacitado como tú, quizá más. Y Bazooka Limón, oiga, estaba teniendo problemas con el otro, porque era rápido, pegaba fuerte y lo estremecía, lo cimbraba. Pero Bazooka Limón no se dejó, hermano, y siguió. Y ya como en el quinto, sexto, séptimo asalto, entonces dejó de saltar, hermano, o salir todos los proyectiles, los balísticos intercontinentales, ¿verdad? Y le dio hasta que por fin lo derribó. Bueno, esa es la lección que nosotros aprendemos, ¿verdad?, de lo secular, que es un pleito serio. Esta guerra espiritual es seria, hermanos. Amén, aleluya. Amén. Yo tengo más de 65 años en este trabajo, en esta vida cristiana, y no es nada fácil. Si usted cree que es fácil, está muy engañado, hermano. Usted tiene que tener convicciones fuertes, hermano, estar arraigado en Cristo Jesús para aguantar. Entonces tenemos aquí un ejemplo grande de un gran apóstol, hermano, un hombre llamado de Dios. ¿Sabe usted que Pablo, su nombre original era Saulo? Ese era su nombre judío. Y cuando se convirtió, adoptó este nombre Pablo, que significa pequeño. Y cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta ahí cuando escribe a los Corintios, ¿verdad? Se da cuenta
que Pablo no era un hombre guapo, no era un hombre fuerte, no era un hombre musculoso. Era un hombre pequeño, era un hombre no atractivo. Podríamos decir que físicamente era un hombre débil. Pero ¿sabe qué? Era un gigante como David en el Señor. Él tampoco no vio al Goliat, a los Herodes, a los Césares, a los judíos que se confabulaban y se unían para hacerle la guerra pesada, fuerte, hermanos, fuerte, no cualquier cosa. Ser golpeado, ser apedreado, ser azotado, hermanos, pasar hambres, pasar desvelos, pasar muchas situaciones, y ni siquiera una esposa que lo acompañara para consolarlo, para darle ánimo. Ni siquiera unos hijos para decir voy a luchar por ellos. Esto me da incentivo. Nada de ello. Los hijos que él tenía eran espirituales. Amén, gloria a Y Dios. ahora va, hermanos, después de haber estado, hermanos, en Atenas, ¿verdad? Una ciudad también muy grande, muy prominente, donde estaban los sabios, filósofos. Hermanos, ahora va, aleluya, a Corinto. Corinto, hermanos, era la capital de Acaya. Corinto era el centro político y comercial de Grecia, sobrepasando a Atenas en importancia. Estaba situada en el istmo que divide a dos ciudades. Una de ellas era Ática y la otra era, bueno, yo lo leo en inglés, Peloponesos. No sé cuál será la traducción al español. Y estaba en una pequeña isla. Corinto estaba en una pequeña isla que tenía dos puertos. Era una de las más pobladas y ricas ciudades de Grecia. A la vez, una de las más lujosas, afeminadas, ostentosas, disolutas y licenciosas. O sea que ahí se practicaba, hermanos, la inmoralidad, especialmente el sexo libre. Recuerden que estamos, hermanos, en Grecia. Estamos, ¿verdad?, en un territorio, hermanos, pagano. ¿Ok? Donde ahí todo se vale. Todo se vale. Y déjeme, entre paréntesis, perdonen que soy tan franco, a veces hay iglesias entre los latinos, somos un poco reservados para expresar emociones o prácticas sexuales, cosas de esas. Entre el americano, eso es muy común, aún en las iglesias. Y yo batallo a veces porque conozco el ambiente americano y conozco el ambiente latino también. Y quiero comunicarles algo, pero no quiero ofender su conciencia, su cultura. Así que discúlpeme que digo esto, ¿verdad? Pero digo esto para lo que voy a decir, que entre ellos, hermanos, las relaciones sexuales eran practicadas abiertamente. A veces sin cortinas, sin puertas, sin nada. Era algo común. En los templos se practicaba eso. Había cientos de prostitutas en los templos griegos. Ahí eso era como recoger la ofrenda o cantar un corito, hermano. Le digo esto solamente para que usted alcance a comprender en qué territorio está incursionando Pablo, espiritualmente hablando. Que no iba a un lugar suave. Iba a un lugar, hermanos, empedernido, depravado, sucio, como cuando Lot fue a Sodoma y a Gomorra. De tal manera el ambiente era tan hostil para Lot que él nunca abrió la boca. Por lo menos la Biblia no habla que él haya testificado de Dios en ese lugar, aunque era un hombre justo, dice la Biblia. Pero la impresión de un pueblo hostil, en oscuridad, depravado, hermanos, hace muy difícil
el evangelizar requiere valor cristiano. Y no vaya usted a meterse, como dijo uno, entré a la cantina a testificar de Cristo y me cerraron los ojos. Pues de apuñatazos, ¿verdad? Y yo no estoy muy convencido de que fue a testificar de Cristo. Tenga cuidado, si Dios no lo envía, hermanos, no lo haga. Testifique a su capacidad, según la gracia que Dios le ha dado, pero tenga cuidado en qué territorio se mete. ¿Ok? Se había construido un templo, hermanos, dedicado a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor, o sea, del sexo y de la guerra. Y este templo estaba detrás, hermanos, de la ciudad, sobre una pequeña montaña. Ninguna ciudad de tiempos antiguos era más licenciosa que Corinto. Era sede de esplendor, farándula y corrupción. Esta ciudad fue un gran reto para Pablo, pero también allí fue eminentemente próspero en su ministerio el apóstol Pablo. Y Dios le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Era un campo fértil, ya maduro, para cosechar almas. Qué privilegio, ¿verdad?, de Pablo, ir allí, hermanos, y exponer y predicar la palabra. Aleluya. Y a esa ciudad, a esa iglesia que se fundó en Corinto, hallamos que Pablo escribió 2 largas epístolas, la primera y segunda epístola de Corinto. Pablo llegó allí aproximadamente en el año 52-53 de la era común. Y esta ciudad, hermanos, fue restaurada por Julio César, el emperador romano, después de que los romanos la habían destruido 146 años anteriores. Así que estamos, hermanos, es importante, ¿verdad?, conocer esto, porque pues después quizá estudiamos el libro de Corintios y vamos a conectar, ¿verdad?, los trozos del rompecabezas para entender el contexto de la doctrina, de la enseñanza que Pablo emite a esta ciudad. Vamos en el versículo 1. ¿Hay preguntas o comentarios, hermanos, que quieran hacer, por favor? Aleluya. Go ahead, feel free. Siéntase libre. Sí, mi hermanito. Pablo, ¿no?, que entra a este lugar donde está muy, como dijiste, muy hostil, muy corrompido, trayéndolo a nuestros tiempos. La pregunta es: una persona o un cristiano que a veces que van a lugares así, ¿verdad? ¿Es un sentir que sienten ellos o es una decisión? Yo sé que es un mandato que tenemos de predicar, ¿verdad? Pero es una decisión que toma una persona, o es un sentir de la persona de hacerlo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, mira, el mandato está ya dado por el Señor: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, ¿verdad? Ese es un mandato que no solamente atañe a los discípulos que anduvieron con Jesús, sino a la iglesia en general. Ahora, no todos tenemos o tienen el mismo llamado, la misma capacidad de otros. Por eso les dije al principio que según la capacidad, la medida de fe que Dios ha dado a cada quien, la medida de gracia que el Señor ha concedido a cada quien. Yo, por ejemplo, escucho debates. Hay un hermano, John Lennox, es un matemático, es un filósofo, es un teólogo, y se pone a debatir con ateos, con catedráticos, con filósofos. Yo no lo puedo hacer.
A menos que el Señor me mande directamente, el Señor va a hacer algo espectacular. Pero yo no tengo la capacidad, los conocimientos que Él tiene. Puedo hablar de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el argumento que Él va a sacar? Entonces Dios me puede dar el argumento en aquel momento si Él me manda hacerlo. Ahora, si yo siento hacerlo, aquel sentir puede ser de parte de Dios. Pero no necesitamos siempre sujetarnos a un sentir, sino a una comisión que nos ha dado el Señor. Ok, pero si yo sé, hermanos, que hay un corazón que no quiere, o que tiene más argumento que yo, o que rechaza rotundamente la palabra, yo me voy a detener. ¿Está entendiendo? Tengo que ser sabio. ¿Cómo hago las cosas? Para bien mío, porque puedo salir yo avergonzado, derrotado, humillado, y otros me van a hacer burla, y van a hacer burla no solo de mí, del Evangelio. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer conforme a mi capacidad. Tenemos a Pablo, un hombre capacitado, un hombre que había estudiado la ley de Moisés, hermanos, a derecha y izquierda, un hombre bien versado en aquello. Pero aparte de eso, él habla de las revelaciones que Dios le había dado. Dios le había dado revelaciones espectaculares a Pablo. Pedro hace alusión a Pablo, dice de las epístolas que Pablo ha escrito, en las cuales hay algunas difíciles de entender. El mismo Pedro tenía dificultad a veces de entender las epístolas de Pablo. ¿Entienden? Entonces es un conocimiento muy profundo. La palabra de Dios, hermanos, créamelo, no es aburrida, no es fastidiosa, no es tediosa. Es interesante, es estimulante intelectualmente y edificante espiritualmente. Y se puede estudiar la palabra, hermanos, de diferentes aspectos: histórico, filosófico, sociológico, hermanos, matemático también. La Biblia tiene matemática como usted no tiene una idea. Así que, hermanos, es buena pregunta, mi hermano. Hagamos lo que Dios nos ha enviado a hacer conforme a nuestra capacidad. ¿Ok? Gloria al Señor. ¿Hay otro comentario, otra pregunta? Muy bien. Dice la palabra en el versículo 1: después de estas cosas, después de lo que sucedió en el capítulo anterior, capítulo 7, ¿verdad? En Tesalónica, en Berea, en Atenas, etcétera, 3 lugares también prominentes, experiencias que tuvo Pablo allí. Después de estas cosas, otra etapa, entramos a otra etapa. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio el emperador había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ello, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacerles tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Este Pablo, hermanos, tenía una lengua muy larga, ¿verdad? Muy suelta. Qué hombre para discutir, qué hombre para hablar. Pero qué bonito es hablar con sazón. Hablar con sabiduría, con conocimiento. ¿Ok? No solamente hablar por hablar y discutir por discutir. Discutía presentando a Cristo, presentando doctrina, presentando, hermanos, Biblia, y a la vez, digo, la Biblia que existía entonces, ¿verdad? Nuevo Testamento sabemos que no estaba todavía escrito, pero la ley, los salmos y los profetas, hermanos, era más que argumento para que Pablo presentara a judíos y a griegos, 2 grupos, el evangelio primeramente a los judíos y también ¿qué? A los griegos, a los gentiles. El evangelio
fue dado primeramente a los judíos y luego a los griegos. Gloria al nombre del Señor. Aquila con su mujer Priscila eran italianos. Aquí hay un italiano por lo menos, ¿verdad? Así que hermano, no, Luciano no está solo. Aquí está el hermano Aquila y la hermana Priscila, ¿verdad? Pablo halló a un judío. Miren la necesidad, hermanos, de tener comunión, de tener vínculos con personas de la misma fe. Pablo, siendo el hombre que era, un hombre bastante capacitado en todo el sentido de la palabra, sin embargo necesita el apoyo, necesita, hermanos, la ayuda. Recordemos que Silas anda con él, ¿verdad? Y posiblemente Timoteo anda con él. Pero ahora se halla, ¿verdad?, a otro compañero en la fe, que es Aquila y que es Priscila. Y aunque Pablo era judío y estos eran italianos, tenían sin embargo algo en común que los unía. ¿Y qué era esto? La fe. Era la palabra, era el Espíritu Santo, era la fe. Amén. Amén. Eso era los que los unía. ¿Y qué nos debe unir a nosotros, hermanos? Lo mismo. Mire, hermanos, si la iglesia de la actualidad estuviera realmente unida, no hubiera demonio que se parara delante de nosotros. Aleluya. Pero lo que pasa, hermanos, que unas iglesias están tibias y otras están muertas. Y las iglesias espirituales son pocas hoy en día, comenzando desde el pastor, porque yo trato con los pastores y sé que Dios los ha llamado y que Dios los ha puesto allí y que son ungidos del Señor, pero muchos no están haciendo el trabajo que el Señor les ha mandado. Algunos hermanos se han convertido en prepotentes, orgullosos, y otros, ¿verdad?, no aceptan corrección, no aceptan consejo, no aceptan dirección. Ellos lo saben todo. Y no es así. En esto nadie sabe todo. Y nos necesitamos unos a otros. Amén, hermanos. Amén. Recordemos que somos somos hermanos, no una organización. Ahorita hay muchas organizaciones religiosas. El Señor nos ha hecho un organismo, interdependientes unos de los otros. Sabemos que el Espíritu es el que guía, es el que unge, es el que habla. Sabemos eso. Pero Dios nos ha dado elementos humanos para con ellos trabajar unidos a hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Cuando nosotros leemos la iglesia primitiva, capítulo 2 y 4 de los Hechos, hermanos, estas características había en ellos. Estaban unidos como una sola persona, de un solo corazón. No había discrepancias carnales. Está bien cuando hay discrepancias, cuando hay diferencia, está bien, pero que son de carácter espiritual y que tratemos con gente espiritual, con una mente de Cristo, con una mente espiritual. Pero cuando tratamos con gente carnal, hermanos, nunca los vamos a hacer que nos sigan, que nos crean, que reciban la palabra. Entonces un carnal se junta con otro carnal y la carne se vuelve más fuerte y el espíritu se marchita, se achicopala, dicen en México, ¿verdad? Se desvanece. Se desvanece. Sí, hermano, no tiene fuerza el espíritu, porque la carne ha tomado fuerza. Cuando nuestro carácter, nuestra impetuosidad, hermano, nuestra irascibilidad, etcétera, aquellas cosas que son asquerosas, ásperas en la carne, nos dominan, no podemos hacer la obra de Cristo, hermanos. Hacemos la obra nuestra. Pero mire Pablo cómo recibió al hermano
Aquila se unió con él, con su esposa, ya son 3 más. Aleluya. Dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, una diáspora, una expulsión a los judíos. Fíjense ustedes, hermanos, que eso es muy importante conocer algo de la profecía. Cuando Jesús habló de que serían esparcidos, ¿verdad? Cuando les dijo, no me lloréis a mí, llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos, porque vendrá el día cuando dirán, bienaventurados los vientres que no dieron a luz y los senos que no alimentaron. Jesús estaba viendo por el Espíritu lo que iba a venir unos 40 años después. Aleluya. Y hermanos, iba a dispersar a los judíos por donde quiera. Y hasta el día de hoy, mire lo que está pasando ahorita mismo. Ya saben de la guerra que hay, ¿verdad? Ni las Naciones Unidas, hermanos, no hacen nada por el judío. Nada, no lo quieren. Y no es por orgullo ni nada. Estados Unidos es uno de los pocos países que ha apoyado a los judíos. Les ha dado albergue, han crecido, han prosperado. Podemos hablar mucho de la historia de los judíos aquí mismo en Estados Unidos. Y aquí nos enseña cómo el emperador romano expulsa a los judíos y estos tienen que salir. Saliesen de Roma. Fue Pablo a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Todos los judíos eran instruidos, hermanos, en un oficio secular. Si tenían una profesión, si tenían un negocio, etcétera. Era costumbre entre los judíos que aprendiesen un oficio, ¿verdad? De lo contrario, dicen en inglés, they become bookworms, o sea, gusanos de los libros. Una persona que solo lee, solo estudia, pero no sabe nada práctico, como el títere que tenemos ahora en la Casa Blanca. Igualito, que siempre fue un senador, nunca administró, nunca tuvo un negocio, nunca, nada de eso, no sabe nada de lo práctico. Y para ser práctico, para tener una mente lógica, razonable, que sepa pensar, que sepa ordenar, que sepa administrar, que sepa organizar, promover, etcétera, es menester, hermanos, tocar lo secular. Un negocio es muy bueno, un oficio es muy bueno. Yo he conocido pastores, hermanos, que han sido mecánicos, que han sido carpinteros, oiga, y admiro que son tan buenos para administrar. Dentro, ¿verdad?, del nivel pequeño en que están, pero tienen una mente muy ordenada, muy organizada. Me dijo un amigo, andaba allá en Oklahoma, andaban en la calle evangelizando. Dijo, invité a unos doctores, unos teólogos de iglesias grandes, en serio, para que vinieran. No sabían cómo testificarle a uno de la calle, hermano. No saben cómo ganarse un alma. Saben predicar muy profesionalmente, quizás no muy ungidamente, pero profesionalmente. Y pueden hablar, son elocuentes, tienen mucha información, pero háblale a una prostituta, a un tecato, a un marihuano, a un ladrón, a un asesino. Háblale de Cristo. ¿Entiende lo que le quiero decir, hermano? Es otra cosa muy diferente. Entonces, estas personas, hermanos, los judíos eran enseñados a un oficio para alimentarse, si no había trabajo en lo que ellos habían estudiado o se había preparado, por lo menos se ganaban la vida porque sabían hacer algo. Y por eso tenemos allí a Pablo uniéndose, ¿verdad?, con ellos, tienen algo en común, aleluya, y se quedó con ellos trabajando.
juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué eran las tiendas, hermano pastor? Bueno, eran carpas, ¿verdad? Como hoy le llamamos, pues tiendas de campaña, ¿verdad? Sí. Cobertizos para vivienda y también para poner cosas, pero más que todo, pues eran pieles de animales. Pieles, ¿verdad? Sí, sí. Y para formar pues un techo, para resguardar algo a personas. Eran como estilos beduinos, ¿verdad? Y Sí. era un buen negocio, rentable, hermano, ¿verdad? Y pues a Pablo le gustaba eso y lo aprendió y lo usaba como un recurso. Y como era su propio negocio, pues tenía tiempo, se mandaba él solo y tenía tiempo para predicar el evangelio. Incluso en las hacía y las vendía y ahí mismo le llegaba con la palabra, como lo hacemos hoy nosotros, ¿verdad? Sí. Trabajando y con el mazo dando. Trabajamos y testificamos donde quiera que andamos. Pero ya cuando llegó, pues, Aquilas y Priscila, este matrimonio, ¿verdad? Cristiano, judío también, que ellos también tenían el mismo oficio, se unieron, hermano, y se asociaron y montaron una empresa y llevaban dos empresas, la del evangelio y la secular. Esto nos da a entender, hermano, que es muy bueno, ¿verdad? Aprender un oficio, una profesión, pero usar ese oficio y profesión, ese negocio, ese trabajo como un testimonio para testificar también acerca del Señor Jesucristo, como dijo el Señor. A mí me conviene estar en los negocios de mi Padre. Fíjese cómo habla Él, ¿verdad? Amén. Que no tiene nada de malo tener un negocio secular. Amén. Pero que se use ese negocio, ¿verdad? También para dar las buenas nuevas, para ganar las almas para Cristo, que ese es otro negocio, pero espiritual. Así que estos tres varones, tres cristianos judíos llevaban a cabo esas dos empresas, la empresa secular y la espiritual. Y sí se puede, hermano, ¿me entiendes? Amén. Por eso le dije hace rato, llevemos nuestra fe donde quiera que vayamos, hermano. No quiere decir que porque el trabajo sea secular que es menos, no. Usted cumple un mandamiento que dice: con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Y Pablo, ¿verdad?, se sostenía a sí mismo, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, no perdía el tiempo, lo aprovechaba al máximo y trabajando con sus manos para sostenerse, pero con la otra, ¿verdad?, predicaba el evangelio y ganaba almas para Cristo y fundaba iglesias. Qué hombre tan laborioso, tan increíble, o tan fuera de serie como el Señor Jesucristo. Dice: y mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo con Él. Así que, bueno, gracias, hermano, por la pregunta y comentario. Sí, hermano, Primera de Corintios capítulo 9 es una lectura muy buena que pudiéramos decir que compagina con lo que sucede acá con Pablo, Aquila y Priscila. Había algo yo veo algo muy especial, muy único, muy singular en el trato y en la relación de Pablo como apóstol y la iglesia de Corinto. Porque tenemos una iglesia, hermanos, de gentiles. Tenemos una iglesia en un ambiente muy depravado. De ahí salían, ¿ok? De ahí salieron ellos. Y a Pablo había falsos hermanos que querían ganarse el fruto que Pablo había cosechado sembrando la palabra. Como sucede hoy en día. Usted se gana almas y por allá andan algunos de otra fe, especialmente los que bautizan únicamente en el nombre de Jesús. Y si quieren ganar las almas que usted ya se ganó para Cristo, o que un pastor se ganó, ¿por qué no se van a ganar al borracho, al drogadicto, al maldiciento, al ladrón? ¿Por qué no se lo gana? Hay mucha cosecha
¿ok? Hay mucha cosecha, hermanos. No tengo yo que ganarme a otro que ya se lo ganó a alguien y que Cristo lo regeneró, Cristo lo transformó, dejó sus vicios a un lado, anda en nueva vida ahora, guiado por el Espíritu. ¿Por qué tengo yo que sembrarle veneno, confundirlo, debilitarlo en la fe y en sus convicciones? Y esta iglesia de Corinto, hermanos, aún criticaba a Pablo por las ofrendas que le daban o que no querían darle. Y allí Pablo, déjenme leerle esto. Dice capítulo 9: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Pues si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Tan importante, fíjese usted, podríamos con una mente maliciosa pensar que Pablo lo que está tratando es enorgullecerse, darse el paquete, como decimos vulgarmente, ¿verdad? A gloriarse. No, es muy importante que esta iglesia de Corinto, oígame bien, crea. Para que ellos crean el evangelio, tienen que creer en Pablo como apóstol, no solamente como un predicador, como apóstol, porque estos apóstoles estaban hablando la palabra a existencia, igual que lo hablaron los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Estos apóstoles, Dios les estaba dando la misma autoridad, la misma revelación que les dio a aquellos. Y si estos creyentes no creyesen en el llamado de Pablo, que él era un apóstol, entonces Pablo no tenía la autoridad para hablar estas cosas. Y entonces la fe de ellos se tambalearía, se iba a tambalear, se iba a debilitar, porque esa es tu opinión, ese es tu comentario. No, Pablo dice, esto no es mío, esto viene de arriba. Por eso dice, no soy apóstol para vosotros. ¿Qué garantía hay de que yo soy apóstol? Vosotros sois mi sello en el Señor. Aleluya. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el ganado y no toma de la leche del ganado? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si dejáremos de vosotros lo material. Si otros apóstoles participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y el conflicto que había aquí es un problema grande para Pablo. Lo criticaban porque le daban ofrenda, o porque él pedía ofrenda, que era un vividor, que era un haragán, que no quería trabajar. Pablo dice: oye, esto es mi trabajo, y yo estoy exponiendo mi vida por vosotros. Yo estoy dando mis fuerzas, mi tiempo, mi energía. Toda mi fuerza la estoy dando por vosotros, y de todo eso me he eximido de tener mujer, para no tener el compromiso de una familia, por entregar todo mi compromiso a ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Es lo que Pablo les está diciendo. Y eso es lo que toda iglesia debe de considerar. Aleluya. Con su pastor, con el siervo que Dios ha puesto. Amén, aleluya.
Esto no es un lujo, esa es una responsabilidad ineludible de la iglesia. Y Pablo usa la analogía de lo que dice allá Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, si el buey trabaja, déjalo que coma. Es lo que Dios está diciendo. Si Dios es justo con los bueyes, está viendo que si el buey está trabajando, merece comer, merece tener las fuerzas, la energía para poder trabajar, porque el trabajo no es fácil. Y luego Pablo dice: ¿Dios tiene acaso cuidado de los bueyes solamente? ¿O se aplica eso también a nosotros que trabajamos en la viña del Señor? Dice: pues por nosotros está escrito. Amén, gloria a Dios. Porque el que siembra, siembra con esperanza. El que trilla, trilla con esperanza. El que apacienta el ganado, con esperanza de recibir algo del ganado. Estas son las cosas, hermanos, que debemos de ver en lo que estamos aprendiendo. No solamente un conocimiento, hermanos, para adornar nuestro intelecto. Debemos de obtener este conocimiento para ponerlo en práctica, para vivirlo, para hacerlo. Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo, voy a brincar, versículo 15: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, Pablo no quiere escandalizar a la iglesia. Si eso te ofende a ti, dice Pablo, lo que está diciendo Pablo, lo que insinúa aquí: si te ofende a ti el que yo pida una ofrenda, una ayuda para llevar el evangelio, mejor no recojo nada. No quiero que nadie me acuse de que vivo del evangelio, de que soy un vividor. Este es mi derecho y este es vuestro deber, pero yo no me voy a aprovechar de ello. Que es algo que hoy en día lo hemos visto. Amén. Mucho. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. No solamente predicadores, cantantes, músicos. Cuando yo comencé en el evangelio, pues fui criado en el evangelio. Hermanos, no había eso que los cantantes vivieran del evangelio. Tenían su trabajo. En la noche yo fui músico, yo por eso le digo. Y tocábamos, nadie nos pagaba ni esperábamos nada, que nos dieran algo, lo hacíamos para el Señor. Amén. Después, si yo, oiga, puedo hacer grabaciones y venderlas, me hago popular. Y voy a caminar y llevar material y de esos músicos, cantantes, algunos de ellos, muchos de ellos, el Señor no los llamó a predicar y los hicieron predicadores. El pastor, para no invitar a un cantante y a un predicador, pues que el cantante haga todo. Esto se evolucionó, le estoy diciendo lo que he visto, lo que he vivido. Esto se evolucionó en la iglesia y echaron fuera a los predicadores evangelistas. Y terminaron las campañas que traen el fuego, el avivamiento dentro de la iglesia. Billy Graham estuvo en Yankee Stadium en Nueva York 3 meses, todas las noches predicando en campaña. Yo estuve visitando campañas que duraron 2 meses, todas las noches. Y yo di campañas de todo un mes, todas las noches predicando. Ahorita las campañas son de 2-3 días.
Gloria a Dios. Y preguntamos por qué la iglesia está espiritualmente muerta. Santo, amén, aleluya. El canto es bueno, la música es buena, es un complemento al ministerio de la predicación, pero no es una sustitución al ministerio de la predicación. Porque dice la Biblia que Dios dio a unos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, etcétera. ¿Es verdad o no es verdad? Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, no es palabra mía. Pero se han eliminado algunos ministerios. ¿Por qué? Por sustituir el entretenimiento. La alabanza que debe levantar el nombre de Cristo ahora se convirtió en un entretenimiento y diversión a la iglesia. Amén. Los músicos, los cantantes traen la gente y ya no es el Espíritu Santo de Dios. Y no estoy en contra de los músicos, óigame bien. No estoy en contra de los cantantes, estoy en contra de que se sustituyó una cosa por lo que no es. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito Jesús Santo. Aleluya. Regresamos al capítulo. Hay comentarios, hermanos. Denme una idea a ustedes, corríjanme si yo estoy mal o quieren añadirle, etcétera. De un comentario, una palabra, una pregunta. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, despertar, levántese, diga algo, por favor. Esta es una gran oportunidad para que usted suelte lo que tiene ahí, déjelo ir, compártalo, da y se os dará, ¿verdad? Me impresiona, me impacta mucho cómo este gran hombre de Dios llamado a predicar a los gentiles, hermano, sobresale en todo. No hubo un apóstol tan sobresaliente como el apóstol Pablo a los gentiles, hermano, un hombre preparado y versado, no solamente teóricamente, sino era un hombre práctico, hermano. Y donde quiera que iban, decían, ahí viene la plaga, ¿verdad? Donde quiera que llegaba la luz de Cristo. Era un hombre que no se quedaba como usted, callado, no otorgaba, no daba tiempo al adversario a que hablaran. Él era intrépido, él hablaba, él se defendía, él practicaba la apologética, hermano, defendía su fe en medio de del politeísmo, porque él era un ¿qué? Monoteísta. Pero lo que me impresiona es que él está cumpliendo su misión, hermano. Y la iglesia de Corintios, las cartas que él envía, nos damos cuenta que él la fundó. Estuvo ¿cuánto? Año y medio ahí en Corintio, una ciudad materialista que tenía la filosofía mundana de los griegos, hermanos, que solamente se ocupaban, dice, los judíos buscan milagros y señales, ¿ok? Y Dios me usa para ello y se van a convertir. Pero los griegos, ¿qué buscan? Corintio, una ciudad griega, busca ¿qué? Sabiduría mundana, terrenal, animal y diabólica. Pero yo estoy predicando un evangelio con la sabiduría de Dios. Y mire, estuvo año y medio, 1 año, 6 meses allí en Corinto. Y Dios le dijo a Pablo, no te vayas, quédate aquí porque yo tengo mucho pueblo. Y Pablo le predicó a los judíos en la sinagoga. No iba con el arpa a tocar, no era músico, no era sensacionalista, como decía el hermano, que se está sustituyendo, ¿verdad?, lo esencial por algo emocional, hermano. Parece sábado gigante en las iglesias, ¿verdad? Pura diversión, puro circo, pura payasada, emocionalista, ministros emocionalistas, hermano. Ya no hay ministros espirituales. Es lo que ha hecho la apostasía. Pero Pablo no andaba tocando la guitarra, ni el acordeón, ni el arpa. Pablo no andaba con sus cantares. Él andaba predicando el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estas iglesias emocionalistas, hermanos, tocan solamente las emociones, pero no predican el arrepentimiento, no predican la conversión, no predican la sangre de Cristo, no predican el evangelio de Cristo, no predican el Espíritu Santo. Una de las características de Pablo es que él estaba lleno del Espíritu Santo y predicaba ¿a quién? A Cristo. Prosperidad, hermano. No, a Cristo. Predicaba a Cristo y era un siervo fiel. Mandó a Silas y a Timoteo a otra región y se quedó solo en Corinto. Pero mire cómo hace Dios. Mueve
todas las cosas. Y desde Italia, desde Roma, hermano, desde Europa, va a mandar a un matrimonio cristiano de su misma raza, un matrimonio judío, va a enviarlo para ayudar y apoyar a Pablo con el mismo oficio, con la misma fe. Cuando tú te activas y estás sirviendo al Señor, Dios va a traer a tu lado una buena esposa, un buen esposo, o Dios va a traer a compañeros, hermanos, siervos fieles para hacer un equipo, hermano, para que haya unidad, haya enfoque, y la unión hace la fuerza. Pero es cuando tú te levantas, te paras y te accionas y te pones a trabajar, Dios se va a encargar de traerte apoyo y ayuda para que tú puedas llevar a cabo la misión, porque no es de un hombre solo. Vemos, Pablo fue fiel en el ministerio, y aunque mandó a otra ciudad a Silas y a Timoteo, se quedó solo en una ciudad donde había homosexualismo, lesbianismo, había corrupción, había todo tipo de maldad y moralidad sexual. Mire, había incesto, había, hermano, lujuria por todas partes. Ya usted dijo, había templos donde esos templos eran prostíbulos, hermano. Dice que adoraban a sus diosas y dioses, pero lo que se hacía adentro eran actos sexuales en honor a su Dios. Y eso, hermano, nos lleva a pensar que Pablo, hermano, no pensó en lo que podría sucederle ahí. Él simplemente fue a hacer la obra del Señor, y Dios le mandó apoyo, le mandó ayuda para formar un equipo. Ahora ya no es uno, son 3, hermanos. Y eso animó, alentó a Pablo. ¿Usted no cree que estaba triste? Sí, estaba llorando porque estaba solo, y por necesidad espiritual mandó a Silas y a Timoteo a otras ciudades por delante, hermano. Después los hizo regresar, pero se quedó solo. ¿Y qué iba a hacer él? Pues con el Señor no estaba solo, pero le manda a Aquila y Priscila, este matrimonio que eran cristianos. ¿Y qué cristianos, hermano? Eran cristianos fieles que amaban al Señor, apoyaron a Pablo, se unieron en el negocio secular, pero también el negocio espiritual lo llevaron adelante, hermano. Qué bonito es, hermano, trabajar en equipo, todos juntos como las hormiguitas, todos unidos mirando en la misma dirección. Sentimos ya un fuego que no nos deja quietos, y vamos a tener que unir un equipo, hermano, para salir a predicar por las calles, hermano. Necesitamos hermanas que hagan una comidita, hermano. Necesitamos hermanos que nos ayuden con el equipo, que estén dispuestos a respaldar, que cuando se les pida algo no digan, ay, no puedo, no tengo tiempo, porque muchos hermanos dicen, es que mi trabajo no me deja. Aquí vemos a Pablo trabajando en lo secular para sostenerse y trabajando en lo espiritual. Un gran ejemplo, que no hay excusa para nadie. No es que mi trabajo, mentira del diablo. El trabajo secular es para sostenerte, pero eso no quita que trabajes en la obra del Señor, en lo espiritual. No hay excusa. Aquí está Pablo y Silas y Priscila como un gran ejemplo para todos nosotros, predicando en las calles, usando su negocio, hablando de Cristo. Predican allí en su negocio secular y en la sinagoga. Están juntos, unidos, llevando a cabo 2 empresas, 2 negocios, el temporal y el espiritual. No hay excusa para todos estos cristianos que se excusan por todo. No, es que yo no puedo porque mi trabajo es muy duro, trabajo demasiado. Pues te estás enfocando, gastando tu energía y tu tiempo en lo temporal, y lo espiritual, lo eterno, lo estás dejando a un lado. Mire, hermano, el verdadero cristiano como Pablo, como yo, predicamos la palabra trabajando. Predicamos la palabra en la tienda, en la calle. Repartimos tratados. Mire, donde quiera que vayas, haz que brille esa lucecita que está en ti. Comunica, predica, habla y no calle. No hay excusa. Amén. Tú puedes predicar el evangelio en el parque. Amén, aleluya. En el agua, en el río, en la playa.
Predicar el evangelio cuando vas al supermercado a repartir tarjetas de tratado. Cristo te ama. Puedes predicar el evangelio en la calle. Puedes predicar el evangelio tú solo, formar un equipo de 2 o 3. Hermano, no hay excusa. Yo creo que ya llegó el tiempo de decirle a los cristianos: el que se excusa se acusa delante de Dios. Y con Dios no hay excusa. No podemos decirle: oh Señor, es que conocía cómo eras tú, ¿verdad? Que exiges demasiado. Por eso enterré mi talento, enterré mi testimonio del evangelio. Mire, Pablo brillaba donde quiera que andaba. Es un gran ejemplo, hermano. Únanse 2 o 3, 4 o más, y con un solo plan y propósito, hermano, y levantémonos. Hagamos algo. No solamente hablemos, hermano. No sé cómo decirlo. Da tristeza, como dice el hermano. Son pocas iglesias que se ocupan de las almas perdidas. Hay megas iglesias, iglesias apóstatas, que nada más están predicando allí mismo ellos, y están enfocados en el materialismo, en la casa, en el carro, en las posesiones, enfocados solamente en las cosas materiales, tu mejor vida ahora. Pero ahí no se habla de Cristo, ahí no se ganan almas, se están entreteniendo, están perdiendo el tiempo. Esa es la iglesia satánica y diabólica que no está haciendo la obra del Señor, hermano. Pero aquí vemos a un hombre que está ganando almas para Cristo y funda iglesias, hermano. A pesar de todo, nadie lo sostiene. Él trabaja para sí mismo, trabaja en la obra, gana almas para Cristo. A todo me he hecho de todo con tal de ganarlos para Cristo, hermano. Aleluya. Un gran ejemplo. Ya no pongas excusa. Es que los sábados no puedo salir a predicar con los hermanos porque tengo que trabajar, hermano. No te basta darle tanto tiempo y energía a tu trabajo secular, que eso se va a terminar un día. ¿Por qué no nos enfocamos en lo espiritual, que es lo eterno? ¿Qué vale más un día de trabajo, 100 o 200, 300 dólares, que ganar un alma para Cristo? Pongamos eso en la perspectiva. Todo el tiempo que tenemos, hermano, Dios nos va a pedir cuenta a toda la iglesia de cómo estamos administrando nuestro tiempo. Con una mano trabaja en lo secular, y con otra mano ten la espada del Espíritu y predica la palabra y ataca a tu contrincante. Y muchos dicen: ay, que el diablo me da duro. Sí, pero no es necesario que tú creas que solamente vas a recibir golpes de él. No, hermano. Resistir no significa dejar que el diablo te esté todo el tiempo, ¿verdad?, atacando y golpeando. Resistir quiere decir que tú te opones, y si te da 1, tú dale 2. Si te da 3, tú dale 5. Y ahí vamos, hermano. ¿Dónde están los valientes, los guerreros de Cristo? Aleluya. ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están los que tienen pasión por las almas perdidas? ¿Dónde están los Pablos? ¿Dónde están los valientes de David? No, de Iglesia Revelación Eterna. Aquí está uno, más de 40 años en el ministerio, que ha trabajado en muchas campañas. Hermano, la iglesia practica lo que predica. Si la iglesia no practica lo que predica, es una iglesia muerta. Una iglesia que sabe más que el diablo intelectual, pero no practica la fe que cree tener, porque su fe está ¿qué? Muerta. Y una fe muerta es una fe demoníaca, hermano. Leísto que nos levantemos con las armas del Espíritu y hagamos que nuestra fe se ejercite, sea una fe viva, una fe con obras. Muy pronto vamos a estar aquí reuniéndonos para unirnos en equipo y salir a las calles, hermano, como equipo, llevando comida material y espiritual. Amén. ¿Podemos o no podemos? Amén. Ok, pues lo vamos a hacer, hermano. Amén. Pero no me digas que sí ahorita y luego a la mera hora que ya no puede, que no tengo tiempo, que tengo problemas. Hermano, deje a un lado lo temporal y lo secular y gánese un alma, aunque sea en su vida cristiana, hermano. Porque hay unos que tienen 20, 30 años y no se han ganado ni un alma para Cristo, hermano.
¿Qué le van a presentar al Señor? Mira, por tu sacrificio te traigo 10, 20, 50 mil almas. Si con una que te ganes vas a provocar fiesta en los cielos, ahora si ganas más, ¿qué no harán allá arriba, hermano? Y lo vamos a celebrar en las bodas del Cordero, hermano. Gracias y disculpe. Es que cuando yo me emociono, ardo para Dios y le puedo decir de todo. Watching porche aunque reviente el diablo, hermano. Pero yo odio la inactividad. Odio la pereza. Odio estar estancado, estar conformado con lo mismo de siempre. Haciendo hoyo en las sillas, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Aleluya. Buen consejo, buena palabra, hermanos. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? Sí, mi hermanito. Sí, a poner algo de lo que usted estaba hablando acerca del entretenimiento que están en las iglesias, que usan al propio cantante para que predique. Pero Pablo, ahí donde estábamos en 1 Corintios, en el capítulo 12, dice que hay dones espirituales, y dice, les voy a leer desde el 18, donde dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hasta ahí lo voy a dejar, nomás para explicarle que, y para dar a entender lo que usted estaba diciendo también. Yo me han invitado a iglesias, personalmente he ido y he visto el entretenimiento del cantante que está amenizando el servicio y lo dejan que predique. Y muchas veces sí entretienen a la gente con los cantos, pero cuando predican no saben nada de interpretación de la Biblia, no saben nada de lo que están hablando de la Biblia. Yo conozco varios que son buenos cantantes y se ve cuando ellos están hablando, queriendo predicar, no hablan nada de lo que es el Espíritu de Dios en la Biblia. Y también yo estuve en una donde estuvo un famoso, todo el mundo, todos los que estamos aquí lo conocen, el mundo que no es cristiano también lo conocen. Él fue a una iglesia donde lo invitaron a predicar y a cantar y a predicar. Y sabe, ni predicó ni cantó, porque se estuvo haciendo chistes en todo el servicio. Pasó casi una hora haciendo chistes, haciendo reír a todos los que salieron. Dijeron unos ahí, hasta hicieron chistes, dijeron, hasta el estómago me dolió de tanto reír, me decían las mujeres y los hombres. Y así pasó todo el servicio. Y cuando se le dio el tiempo, ya se despidió porque ya no pudo ni cantar ni predicar. O sea, estamos hablando de que las iglesias a ese extremo han llegado. Y a eso sí les dan buenas ofrendas. Y cuando le piden la ofrenda, van todos, ya 20, ya 50, porque pues sí los entretuvo. Entonces, a eso sí les dan buenas ofrendas el pueblo. Hermano, a ver si usted hace alguna cosa para entretener, para que le suelten ofrendas. Qué injusticia, ¿no? Porque eso es, hemos llegado, hermano, y nos entretenemos. Sí. Yo estuve en Lakewood como unos 2 meses antes de llegar aquí con el pastor Guerra. Yo estuve en Lakewood, estuve como unos 2, 3 meses. Y sí iba, con el tiempo que estaba Marcos Witt. Y bueno, de él estoy hablando. Sí. Marcos Witt, yo estuve ahí. Y sí, estaba muy bonito. Entretenía, estaba ahí bien, todo. Pero el Espíritu de Dios ni se siente ni se mueve en ese lugar. Yo le digo porque yo estuve ahí. Y solo así, es puro entretenimiento. Traen a este, traen al otro. Y cuando piden la ofrenda, no, hombre, se vuelca todo el gentil a ofrendar y a diezmar. Yo no sé qué tanto pueden agarrar ahí. Tal vez unos 10,000, 15,000 dólares en cada noche. Pero le estoy hablando que es puro entretenimiento nada más. Los que están cantando sí son buenos para cantar, pero cuando agarran la Biblia para predicar no saben ni qué decir. No son llamados, hermano, muchas veces no son llamados, sí. Gracias, hermano. Sí, por eso es el enfriamiento de la iglesia. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, cuando el pastor comenzaba a tener problemas con la iglesia, que este hermano anda en chismes y el otro está en pecado y el otro. Luego decía el pastor, necesitamos una campaña. Necesitamos campaña. Y mandaban traer un predicador, hermano. Porque ya el pastor no le hacían caso. Estaban predicando él, enseñando. Traían un predicador de afuera. Y que, hermano, sacudía la iglesia. Si era un hombre de Dios. Porque hay unos que nada más se la pasan, dicen, yo no soy cantante, soy predicador. Pues ni cantante ni predicador son.
¿verdad? Pero yo estoy hablando de una persona que genuinamente Dios lo ha llamado, una persona dedicada, espiritual, hermanos, y va y predica la palabra. Y lo que hace ese predicador, hermanos, es confirmar la palabra que Dios ha estado hablando a través del pastor. Confirma la palabra. No es otra. Usted lee la Biblia y usted ve que Pablo y Pedro confirman lo que uno y el otro está hablando. La misma cosa. Los profetas, la misma cosa. Están confirmando. Dice la Biblia que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mire, ya para terminar, quiero que vean ustedes en 1 Corintios 2, solamente 1 Corintios 2, versículo 1, hablando, ¿verdad?, a esta misma iglesia que fue formada ahí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no hice lo que los otros filósofos estaban haciendo. No usé esa metodología. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe, Pablo lo hacía por amor a ellos, para que vuestra fe no esté fundada en la voz, en la música, en la sabiduría humana, sino en el poder que viene de Dios. Porque cuando tu fe está fundada en el poder que viene de la palabra de Dios, tú vas a estar fuerte. Vas a tener las vitaminas y proteínas necesarias para tu alma, para tu corazón, para que cuando venga el ladrón Satanás no te lleve, sino que tú permanezcas fiel y firme en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, Aleluya. Dios santo, aleluya. Aleluya. Así que, hermanos, esta es la palabra por hoy. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esperamos que esta palabra de Dios les fortalezca, les edifique. Permítanme orar por ustedes. ¿Quieren que ore por